Bueno, vamos a retomar lo que dejamos en el video anterior, en donde mencionábamos que la derivación es un procedimiento que permite obtener las derivadas de una función dada. Las reglas de derivación van a constituirse en estrategias que vamos a necesitar en el cálculo práctico de esas derivadas. Inicialmente vamos a trabajar con algunas reglas prácticas que vamos a ir dando secuencialmente, gradualmente, y vamos a completarlas en la siguiente clase. Al finalizar vamos a dar un listado con todas las reglas desarrolladas en ambas clases. Entonces vamos a ver varias técnicas que nos van a ayudar a agilizar ese cálculo. Y vamos a ir dándolas, como dijimos, en forma secuencial y gradual. En principio vamos a dar estas 4 como en un bloque, en donde lo que tenemos que prestar atención es que cada una de esas 4 reglas nos indican, de acuerdo a la forma que tiene la función, de qué manera vamos a derivar. Si la función es una constante, si la función es x, si la función es una constante por una función g de x derivable, si la función está dada como la suma o la diferencia de dos funciones derivables. En cada uno de esos casos, de acuerdo a cómo sea la forma de la función, la regla de la derivación me va a indicar cómo es su derivada, dijimos. En el primer caso, si es una constante, la derivada va a ser 0. Cuando la función es x, la derivada es 1. Cuando la función es una constante por una función derivable, la derivada es la constante por la derivada de esa función, y cuando se trata de una suma o una diferencia de funciones derivables, la derivada de f va a ser la suma o la diferencia de las derivadas de cada una de las que componen esa suma o diferencia. Entonces, si nosotros enunciamos las reglas, podemos preguntarnos si podemos probarlo. ¿Por qué son así esas reglas? ¿Hay alguna forma de probarlo? Solamente a título informativo vamos a dar 2 de las demostraciones. Cada una de esas reglas se deducen. La deducción implica una demostración. Para demostrarla tenemos que partir de la forma que tiene la función y obtener su derivada utilizando alguna estrategia para esa demostración. En este caso, con lo único que contamos es con la definición, o sea que vamos a utilizar la definición para este caso general en donde la función tiene la forma de una constante. Cuando la definición tiene la forma de una constante, al hacer f de x más delta x va a ser la misma constante, porque la función no cambia para los valores que se le asignen a esa variable x. Entonces, al evaluar x, f de x más delta x, me queda la misma constante. Si yo tengo que restar a toda esa expresión f de x, vuelvo a restar la misma función constante, lo cual hace que el numerador se anule y que el cociente se anule. En consecuencia, voy a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de 0. Y ese límite obviamente me da 0 porque es el límite de una constante. Por lo tanto, probé lo que quería probar. La regla quedó demostrada, digamos. Me está diciendo que la derivada de la función constante es 0. Vamos a ver el ejemplo de la demostración de la regla 4, pero solo para la suma. En este caso, voy a partir de la forma que tiene la función aplicando la definición de derivada y llegando a que eso se constituye en la derivada de cada uno, en la suma de la derivada de cada uno de esos términos. Entonces, usamos la definición. En esa definición, cuando evalúe la función en x más delta x, me va a quedar u en x más delta x más b en x más delta x, y a todo eso le tengo que restar f de x, es decir, le tengo que restar esa suma. Vamos a limpiar un poco esto acá, para que no nos quede tanto, y vamos a continuar. Si yo quisiera, una vez que apliqué la definición, calcular ese límite al hacer tender delta x a 0, me quedaría una indeterminación que tengo que salvar del tipo 0 sobre 0.
¿Cómo voy a hacer para salvar esa indeterminación? Bueno, voy a observar que si yo rearmo esto, si yo rearmo estos términos, agrupando lo que tiene U con lo que tiene B, teniendo en cuenta la regla de los signos al sacar los corchetes, agrupo U de X más delta X menos U de X por la regla de los signos, y por otro lado, B de X más delta X menos B de X, o sea, todo este término menos la regla de los signos, B de X. Si yo ahí volviera a querer calcular el límite, no hubiera salvado la indeterminación, pero si me doy cuenta de que esto me suena con un formato conocido, distribuyo el delta X que está en el denominador, dividiendo a cada término y uso propiedades de límites para calcular ese límite, entonces me voy a dar cuenta que al reacomodar esto, como dijimos recién, y usar las propiedades de límites, todo este primer término se corresponde con la derivada por definición de U, es decir, con U'. Y todo el segundo término con la derivada por definición de B, es decir, B'. Por lo tanto, pruebo que la derivada de una suma de dos funciones derivables es la suma de las derivadas. Y quedó demostrada la regla. Algo similar ocurriría con la resta. ¿Qué podemos observar? Que tanto en esta regla en la 1 como en la 4, y también en las dos intermedias, la regla 2 y la regla 3, podría usar la definición para demostrarlo. Ese procedimiento de usar la definición no siempre es válido y tampoco será propósito de nuestro curso profundizar en ello. Entonces vamos a volver a lo que teníamos planteado. En este caso están enunciadas las reglas, las 4 reglas con las cuales ya habíamos trabajado, y vamos a realizar algunos ejemplos. Vamos a ver cómo las aplicamos. La regla 1 es una constante. Cualquier constante que yo tenga va a tener derivada 0. La regla 2 no tiene ejemplificación porque es un caso particular en sí mismo. La regla 3 me dice que si yo tengo una constante por una función, aquí está la constante y la función es x, cuando derivo, escribo la constante y multiplico por la derivada de la función. Si la función es x, cuando derivo, voy a poner entre paréntesis y una comilla, eso implica la derivada también, esa derivada es 1. Esto sería como un cálculo auxiliar, ¿no? Esa derivada es 1, que es este 1 que está acá. Una vez que derivé, hago las cuentas. En este caso, esas cuentas son muy sencillas. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a la regla 4. La regla 4 está dada, en este caso, por la diferencia entre x y 7. Si yo tengo la suma de dos funciones derivables, voy a derivar cada término. La derivada de x, que es 1 y ya lo vimos, y la derivada de la constante, que es 0 y ya lo vimos. Esa cuenta nos da 1. Así que hasta ahí ejemplificamos estos primeros casos, que son muy sencillos. Ustedes tienen la ventaja de poder volver hacia atrás con el video y revisar. Y vamos a avanzar entonces con las otras reglas que van a ser de la 5 a la 10. Y luego vamos a integrar un poco todos los ejemplos. La regla 5 nos está hablando de una potencia. Aquí tenemos una función que está expresada como una potencia de x, donde n, que es el exponente, es un número real. ¿Cómo derivamos? Derivamos como bajando ese exponente, que es n, y multiplicando por x, pero ahora elevado a la n menos 1. Es decir, tenemos que restar 1 al exponente que tenía esa función. Entonces, vamos a borrar y vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar los ejemplos utilizados en los que utilizamos la definición. Uno era x² y otro era raíz de x. En el primer caso es inmediato, porque entonces al utilizar la regla bajamos el 2 y elevamos la x a 2 menos 1, con lo cual obtenemos lo que habíamos obtenido, valga la redundancia, en la aplicación o con la aplicación de la definición. La derivada de x² es 2x. Obviamente, si no hubiera obtenido lo mismo, en alguno de los dos casos me hubiera equivocado.
por distintos caminos, tengo que obtener la misma expresión para la derivada o una expresión equivalente. En el segundo ejemplo, que es la raíz cuadrada, voy a observar que para utilizar la regla de la potencia, primero tengo que hacer una transformación. Primero trabajo sobre la función y luego derivo. Cuidado que yo acá no pongo un igual, ¿verdad? Entonces, derivo la función derivada, que va a ser f' de x. ¿Cómo se obtiene? Bajando ese exponente 1/2 y elevando la x a la n-1, es decir, a la 1/2 menos 1. Ese procedimiento implica que la derivada ya está hecha. Hasta acá derivé. De aquí en más, lo que hago es transformar la expresión en una expresión equivalente, de manera que esa derivada me quede con una lectura quizá un poco más fácil, más sencilla para el análisis posterior del cual estuvimos hablando hoy, ¿no? Nos va a interesar analizar las derivadas, entonces tenemos que tenerlas con una lectura fácil. Vamos a enumerar la regla 6, que es un caso particular, otra vez el logaritmo natural de x, y su derivada va a ser 1 sobre x. La regla 7, y acá hay que prestar atención, habla de una expresión exponencial. Esta expresión y esta no son iguales, son expresiones distintas y sus reglas de derivación son distintas, por lo cual hay que prestar mucha atención en el formato. Esto es una expresión potencial. La base tiene x, el exponente es un número real. Aquí es una expresión exponencial. La base es un número real positivo distinto de 1 y el exponente en este caso es x. Entonces, ¿cómo derivo esta expresión exponencial? La regla de derivación me está diciendo, copio esa función y la multiplico por el logaritmo natural de la base. Si yo tengo un caso en el que la base, que es ese número real positivo distinto de 1, es e, que es el número irracional 2,71 y algo más, cuando derivo me queda la misma expresión. ¿Y por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que es 2 a la x, reconozco la base como ese número real positivo distinto de 1 y para derivar multiplico la función por el logaritmo natural de la base. Y ahí quedó aplicada la regla. Si yo voy al caso particular en donde la base es el número irracional e, cuando derivo, hago e a la x, que es la función, por el logaritmo natural de la base. Pero ese logaritmo natural de e es 1. Entonces me queda probado la regla, que es la misma función. La derivada de e a la x es e a la x. Las dos últimas reglas de esta primera parte de derivadas que corresponde a esta clase. La regla 9 nos habla de la derivada de un producto. Si la función está expresada como el producto de dos funciones que llamo y b derivables, entonces, mucho cuidado, porque la derivada de ese producto no va a ser el producto de las derivadas. ¿Qué me indica esto? Que para derivar ese producto voy a tener una suma, en este caso de dos términos, voy a tener tantos términos como factores tenga el producto, en donde va a estar la derivada del primero por el otro sin derivar, o los otros sin derivar, luego el primero por la derivada del segundo, y así si tuviera más términos. Más factores, ¿no? Y en consecuencia más términos. Entonces, vamos a empezar por los casos sencillos, vamos a usar el producto de x por e a la x. En alguna situación puede ocurrir que sea más fácil primero hacer el producto y luego utilizar otra regla de derivación u otras reglas de derivación. En este caso no me queda otro camino que derivar como un producto, porque no se puede hacer otra operación que transforme la función dada en otra expresión en donde el camino a seguir sea otro. Entonces, vamos a reconocer primero esas funciones u y b y sus derivadas, porque acá necesito u' y acá necesito b'. Entonces, ya sé que la derivada de x es 1 y ya sé que la derivada de a la x es e a la x.
cuando aplico las reglas de derivación, ¿con qué me voy a encontrar? Con que el proceso de derivación terminó aquí. Tengo la suma de ¿quiénes? De la derivada de u, o sea, u' por b sin derivar, más u por la derivada de b. Ese proceso de derivación terminó. Terminó aquí. Hasta aquí derivé. Pero lo que hago es dar un formato sintético a esta expresión. Lo que se llama muchas veces reducir esa expresión a otra equivalente, como dijimos, de una lectura más fácil. Entonces lo que hago es extraer factor común entre esos dos términos y dar una expresión distinta para la derivada de lo que obtuve acá como términos, ¿no? Bueno, vamos a ver que en muchos casos voy a tener que tener muy claras las operaciones para poder llevar esa derivada a una expresión más sencilla para su análisis. En principio, si solo quiero derivar, bueno, la regla de derivación está bien aplicada, no hay problema. Pero si yo quiero analizar la derivada, necesito que la lectura sea más sencilla, como dijimos. Vamos a dar la regla 10. La regla 10 habla de un producto de dos funciones derivables con denominador no nulo. Entonces, otra vez, vemos que de acuerdo a lo que dice aquí, la regla de derivación no implica de ninguna manera que la derivada de esta división sea, o la derivada del cociente sea el cociente de las derivadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo leo esta formulita, esta expresión que define a la regla de derivación? Me fijo que en el denominador voy a escribir el denominador pero al cuadrado. Y en el numerador voy a tener una diferencia parecida a lo que hicimos en el producto, pero con una resta, ¿no? Una diferencia. La derivada de u por b sin derivar y u por la derivada de b. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. En ese ejemplo vamos a tomar la función racional que derivamos por definición y vamos a ver que tenemos que obtener el mismo resultado. Entonces, si yo interpreto esto como un cociente de esas dos funciones, tengo que identificar u y b y sus derivadas. ¿Por qué? Y porque las necesito en la aplicación de la regla. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla? Acuérdense que es un cociente. En el denominador va a ir b cuadrado. Como b es x, va a ir x cuadrado. En el numerador voy a tener una diferencia. ¿Entre quiénes? Entre u', que está aquí, por b sin derivar, menos, acuérdense que es un menos, es importante, después haré la regla de los signos, pero es un menos, u, que es x más 1, por la derivada de b, que es 1. Esa expresión ya está derivada. El proceso de derivación concluyó aquí, terminó. Este es el proceso de derivación. Pero no terminó en cuanto a dar una expresión reducida de eso. Entonces tengo que operar. Las operaciones me van a llevar a verificar que lo que obtengo es exactamente lo mismo que obtuve utilizando la definición, pero con un procedimiento mucho más práctico. Recordemos con este cartel que la derivada del cociente no es el cociente de las derivadas. Sintetizamos las reglas y les aconsejamos que esta diapositiva la impriman y la tengan en cuenta para poder ir entendiendo los ejemplos sobre los cuales vamos a trabajar ahora. Este orden de las reglas ya marcamos que no tiene por qué ser el mismo. Este orden está dado para que la ejemplificación que demos sea más llevadera, pero no, de ninguna manera, no tiene por qué ser el orden que se da en algún otro trabajo que realicen. Bueno, aquí tenemos la síntesis, por favor hagan esa impresión y vamos a ir adelante con los ejemplos. La pregunta es, ¿cómo aplicamos estas reglas en las guías de trabajos prácticos? Dije que es importante tener ese listado a mano, ese listado de reglas a mano, el que use en principio las primeras,
Cuando termine todo el proceso de derivación, todas. En la medida que vayamos avanzando con esto es un procedimiento que se va mecanizando. Entonces, cuanto más derivadas hagamos, más fácilmente memorizables van a ser cada una de esas reglas que al principio nos parecen imposibles. Entonces, vamos de a poco con los ejemplos. Vamos con una tanda. Esta tanda de ejemplos hace referencia a situaciones muy sencillas, a situaciones que ya ejemplificamos en las diapositivas anteriores. Siempre lo primero que hago es identificar la forma de la función y a partir de allí voy a ver qué regla o reglas aplicar. Acá tengo una constante, entonces ya no necesito decir que la regla de la derivada de la constante me dice que la derivada va a ser 0. Una potencia, ya lo hicimos, la regla de derivación de la potencia me va a quedar 2x, ya estaba hecho. Una constante por una función, escribo la constante que es 5 medios y derivo la función, también lo hemos hecho, estoy aplicando dos reglas. La regla 3, que es la constante por la función, y la derivada de x, que es la regla 2, que es 1. En el próximo caso tengo otra vez una constante por una función. ¿Pero qué cambia? Que acá la función es x, g de x sería, ¿no?, la que llamamos en la regla, y aquí es logaritmo natural de x. Entonces, cuando utilice las reglas de derivación, voy a tener la regla 3, que era la misma que la anterior, pero lo que modifica aquí es que utilizo la regla de derivación del logaritmo natural. Copio la constante y derivo el logaritmo natural de x como 1 sobre x. Y doy la expresión que suele ser más sencilla realizando las operaciones que necesite. Bueno, ustedes pueden volver para atrás con estas, pero yo creo que con todo lo que hicimos anteriormente, estos pasos se entienden. Vamos a pasar a otra instancia. Aquí también ya hemos hecho ejemplos en donde lo primero que hacemos es identificar la forma que tiene esa función, es una suma algebraica. Entonces vamos derivando cada término. ¿Qué ocurre? Que en el primer término tengo menos x, o sea, menos 1 por x. ¿Qué hago? Copio la constante y derivo x con 1. Le resto la derivada de 5, que es 0. Resultado final, menos 1. En el otro caso, es importante que nos demos cuenta que a lo mejor creen que esto es un cociente, pero cuando en el numerador o en el denominador tengo constantes, no me conviene trabajar con la regla del cociente y me conviene reescribir a esa expresión de manera conveniente, quizá como una constante por una función. En este caso va a ser 1/4 por logaritmo natural de x. Entonces, cuando derivo, tengo 1/4 como constante y la derivada del logaritmo natural, que ya la hicimos varias veces y que es 4x. El proceso de derivación concluyó aquí y lo que sigue es dar una expresión equivalente reducida, como lo venimos diciendo. Las reglas de derivación que apliqué son las que están ahí descritas y vamos al último ejemplo de esta tanda. Otra vez tengo una suma algebraica. En cada uno de esos términos reconozco una forma de derivación. ¿Qué es lo que me conviene acá? Ya observar que en este término, en lugar de tener un cociente, obviamente, tengo un medio por x. Entonces, cuando me toque derivar ese término, voy a hacer un medio, que es la constante, por la derivada de x, que es 1. Operando aquí voy a dar esta expresión que puede no darse de esta manera y darse en formas equivalentes a ella. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a avanzar acá poniendo las reglas que corresponden y que fuimos aplicando y vamos a la siguiente tanda. En esta tanda vamos a hacer siempre lo mismo. Lo primero que hacemos es reconocer la forma de la función. Tenemos una potencia. No voy a explicar cómo se deriva la potencia, ya lo saben y es fácil. Esa quedaría 3 por x al cuadrado. En el segundo caso vuelvo a tener una potencia, bajo el exponente y elevo x a n menos 1. Acá cuidado con los números, con las operaciones, porque es menos 2 menos 1, que es menos 3.
y trato de ver si eventualmente hay una forma equivalente para expresar esta derivada, y es volverla al cociente, ¿no? Esta potencia de exponente negativo la transformo en el cociente. Voy al próximo ejemplo y tengo una raíz cúbica. Ya vimos que las raíces nos conviene expresarlas como potencias de exponente fraccionario para derivar como una potencia. Entonces, otra vez, la regla de la potencia, ya la dijimos muchas veces, 1/3 por x elevado a un n menos 1, es decir, a 1/3 menos 1 que me da 2/3. Esa expresión nuevamente trato de llevarla a un formato equivalente a ella con la raíz, si es que puedo, porque me voy agilizando para cuando lo necesite. Próxima función a derivar, una constante por una función, copio la constante, derivo la función, no hay mucho para decir. Último ejemplo de esta tanda. Voy a tratar de escribir esto de otra manera. No voy a derivar como cociente. Podría hacerlo y llegaría a lo mismo, pero quizá no es lo más fácil. Y lo fácil es reescribir a la función como 2 por x a la menos 1 y luego derivar como una constante por una potencia. Les dejo para hacer los cálculos y vamos avanzando. Vamos con la tercera tanda. Reconocemos la función como una suma algebraica de funciones y derivamos cada uno de esos términos. Como ya hicimos estos pasos, les va a resultar fácil identificarlos. Describimos las reglas, una por una, para que las vayan recordando. Vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tratamos de reescribir, no lo pensamos como cociente porque va a ser muy engorroso, y tratamos de reescribir. Cuando reescribo me doy cuenta que esto es una constante por una potencia. Entonces derivo de esa forma. La constante la escribo como está, bajo el menos 2 y elevo x a la menos 2 menos 1, que es menos 3. Eso ya está derivado, recuérdenlo, ya está derivado. Pero no me conviene dejar ahí el proceso, me conviene dar una expresión de lectura más sencilla. Entonces puedo dar esta expresión o bien esta otra. Recuerden que dijimos que puedo dar expresiones equivalentes en la medida que lo necesite. Última, otra vez reconozco una suma algebraica de funciones. ¿Qué particularidad tiene este caso? Que el segundo término tengo que pensarlo como x a la menos 1 y a partir de allí derivar. Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien y si lo necesitan, vuelven para atrás, de a poco, hasta que se vayan familiarizando. Describo las reglas y pasamos a una tanda más dentro de estos ejemplos 3 que mencionamos. Reconozco el producto entre quienes, una constante por una función. Derivada, escribo la constante y derivo la función que en este caso es e a la x, ¿verdad? La derivada de e a la x es e a la x. Copié la constante y derivé la función. Es un caso muy particular porque la función y su derivada en este caso coinciden. Próximo ejemplo, ya se vienen complicando un poquito más. Reconozco, bueno, aquí están enumeradas las reglas, reconozco esta expresión como un producto. En el producto tengo que identificar u de x y b de x. Bueno, aquí puse u solo, no u de x para abreviar la notación. Es lo mismo. Una vez que reconozco esos factores por ahí no necesariamente podrían ser identificados así, podrían haber sido identificados de otra manera. Una vez que los reconozco, yo en este caso lo hice así, armo sus derivadas y utilizo la regla de derivación. Acá vamos a ir un poquito más lentos. La derivada de menos 2x sería menos 2 por la derivada de x, que es 1, ya sé que es menos 2. Y la derivada de a la x es e a la x. Cuando uso la regla de derivación del producto, voy a escribir u'
por b más u por b'. El procedimiento de derivación está concluido acá. Lo que sigue es tratar de ver de qué manera puedo abreviar eso. Bueno, una forma es extraer factor común. Último ejemplo, un cociente. Aquí sí no me queda otra que derivar como un cociente porque no tengo constantes en el numerador y en el denominador, o en el denominador. Entonces, identifico u y b. U el numerador, b el denominador, lo habitual. Calculo sus derivadas. Sus derivadas son muy fáciles acá y aplico la regla. La regla que me dice que es un cociente en el denominador va b al cuadrado. En el numerador va una diferencia. ¿Entre quiénes? U' por b y la diferencia menos, ¿quién? U por b'. El proceso de derivación concluye acá. Lo que sigue es operatoria. Cálculos auxiliares que ustedes tienen que desarrollar en forma ordenada y prolija porque es muy fácil equivocarse. En un signo, en una cuenta, en algo, en un momento de distracción. Bueno, describimos las reglas usadas acá, como en los otros casos, y pasamos a la última tanda de estos ejemplos de derivadas. Siempre tengo que reconocer la forma que tiene la función. Aquí tengo un cociente, o sea que vuelvo a identificar u, b y sus derivadas. Y luego hago el denominador al cuadrado. En el numerador voy a tener una diferencia entre la derivada de u por b sin derivar, más u por la derivada de b. Si soy prolijo y ordenado, eso va a estar bien. En principio tengo que ir haciéndolo de a poco. Acá es fácil ver que las x se pueden cancelar y puedo sacar 8 como factor común, simplificarlo con el 16 y obtener la expresión reducida de la función derivada. En el ejemplo que sigue, bueno, nos quedó esto en el otro renglón, esto lo pueden acomodar. Lo que importa es que esta raíz la reescribo de esta manera. Entonces, reconozco esa expresión como una suma algebraica y voy a ver cómo voy aplicando las reglas. Derivo cada una. Cuidado, porque acá dice logaritmo natural de 2. Y logaritmo natural de 2 es una constante. Una constante como lo es 3, 4, 5 o un medio, solo que a veces el ver el logaritmo natural nos confunde, pero aquí es una constante, entonces su derivada es 0. Y la derivada de una potencia, ya la hicimos muchas veces, la van a hacer solos y van a tratar de convertir esta expresión en su equivalente. Todo eso es operatoria. Ustedes pueden entender la parte de derivación, pero también tienen que ser ágiles en la operatoria. Voy a otro ejemplo. Tengo otra vez una suma algebraica, pero la particularidad es que este término tiene e, pero no tiene e a la x. Cuidado, entonces es una constante, como lo era logaritmo natural de 2 o como lo es cualquier otro número real. Y esto lo voy a reescribir de esta manera. Cuando yo derivo, entonces, voy a derivar cada término. Como e es una constante, su derivada es 0. Y como esto es una potencia, lo derivo como una potencia. Y cuidado con los cálculos para obtener la expresión equivalente. Tarea de ustedes. Operar con cuidado y consultar si tienen dudas. Una más. Una constante por una función. Ya lo hemos hecho, solo que aquí la función es una expresión exponencial. Entonces, copio la constante y cuando derivo la expresión exponencial, ¿qué pongo? La expresión 3 a la x por el logaritmo natural de la base. ¿Puedo reacomodar? Sí, puedo reacomodar si quiero. Reconozco un producto. Para el producto tengo que identificar u, b y sus derivadas y aplicar la regla de derivación del producto que ya hemos aplicado en varias ocasiones. Todo esto es derivar.
y luego es expresarlo de otra forma equivalente. Reconozco, bueno, describo las reglas como estamos haciendo siempre y ponemos el factor común para mostrar lo anterior. Vamos al último, reconozco un cociente, consideramos u, b y sus derivadas y aplicamos la regla. En la regla que tengo, cuidado, b cuadrado y arriba la diferencia. Tengo que tener mucho cuidado con las operaciones y tratar de llevar eso a una expresión reducida, como los venimos diciendo, en todos los ejemplos que fuimos desarrollando. Bueno, hasta aquí vamos avanzando. La última parte de estos ejemplos tiene que ver con un poco de revisión de los dominios. Vamos a considerar de los ejemplos 1, el A, B y D de la tanda anterior, de la tablita anterior, y analizar sus dominios. Esto no lo voy a explicar, lo voy a dejar para que ustedes lo controlen y vayan verificándolo, vean en qué caso no se corresponden esos dominios. Y en esta parte, en los ejemplos del 4, obtener si existe la derivada en el x0 indicado. Fíjense que en el primero lo podemos obtener, pero en el segundo no. Y bueno, cuidado con eso, La función no es derivable en 0, o no existe la derivada. Y en este último caso lo podíamos obtener. Bueno, la segunda parte de esta clase irán complejizándose las reglas y los procedimientos utilizados dependiendo de la complejidad en la forma en que esté definida esa función. Bueno, espero haberlos ayudado y las dudas que se les presentan las tienen que canalizar a través del foro. Con estos ejercicios, con estas explicaciones, van a poder hacer los primeros ejercicios de la guía nada más. Van a ver que van a poder avanzar poquito en la guía, si no me equivoco, nada más que el ejercicio 8, y después, completando con la otra etapa de derivadas, van a poder avanzar sobre la guía hasta casi su finalización. Bueno, muchas gracias y continuamos.